Yo les quiero, antes de iniciarnos, quería agradecer a los CEO de Clic Mayores que hayan confiado en mí. Con ellos trabajamos hace unos años, justamente capacitando a adultos mayores. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar. Bueno, aquí podemos decir que una población está envejecida cuando el 7% o más de sus habitantes tienen más de 60 años. Estos son datos un poquito viejos porque, bueno, por razones de pandemia, el censo que debería haberse hecho en el año 2020 quedó pospuesto. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos los datos del año 14 y ahí tenemos en ese momento, en Argentina, contábamos con el 10,2% de la población de 60 años y más. Y aquí tenemos abajo una proyección de lo que va a ser el mundo en el 2050, o sea, en unos pocos años más. Y allí tenemos que estaríamos nosotros teniendo el 25,29% de la población mayor de 60 años. Vemos cómo los países más desarrollados, ¿no?, son los que están en rojo y en rojo más oscuro, y son los que tienen ya por arriba del 30% de la población. Y bueno, obviamente los que están en verde son los que están por debajo de ese 10%. Bien. Aquí tenemos un mapa de la Argentina donde vemos donde está más oscuro son los lugares donde hay mayor proporción de población de mayor de 60 años. Obviamente es toda la zona de La Pampa, Mendoza, La Pampa húmeda, que también La Pampa comprende la Pampa húmeda, donde, bueno, hay un mejor desarrollo y entonces, la gente vive más. Bien. El envejecimiento poblacional tiene una estrecha relación con la transición demográfica. ¿Qué es lo que se llama transición demográfica? Es lo que marca las transformaciones que se producen en una sociedad, en una población, que pasan de tener altos niveles de mortalidad y altos niveles de natalidad a tener bajos niveles de natalidad y de mortalidad. La Argentina es uno de los países más envejecidos de América Latina. Y las personas mayores de 60 años en nuestro país, esto es un dato actualizado del INDEC de octubre del 2021, es del 14,3% de la población total. O sea que hemos subido unos puntitos en proyecciones que hace el INDEC, ¿no?, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. ¿Cuáles son los factores que producen estos cambios en la estructura de población de un país? La fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Allí como, bueno, de las migraciones que se produjeron a fin del 1800, en las últimas décadas del 1800 en Argentina, es donde se produjo un gran aumento de la población, y entonces esto hace que se marque esta transición demográfica, ¿no?, sea más importante. Desde el punto de vista de la demografía, la principal causa del envejecimiento de las poblaciones se relaciona justamente con el descenso de la fecundidad, nacen menos y hay gente más grande. Y bueno, y las migraciones que influyen en ese tema, porque en general la gente que emigra es gente de mediana edad para abajo, ¿verdad? Bueno, de esta forma vemos que la vejez se transforma en una etapa vital que más o menos a partir de los 60 años hoy en Argentina podemos contar que vamos a vivir más de 20 años más.
es 17 años para los varones, 23 para las mujeres. Pero hay muchos más, o sea, se viven muchos años más que esto. Esto es una aproximación estadística. Por lo tanto, podemos decir que el envejecimiento es el ciclo vital. Es un ciclo vital. Es una partecita de este ciclo vital. Todos envejecemos. ¿Y cómo lo hacemos? Envejecemos desde el mismo día que nacemos. Cuando al día de nacer empezamos a envejecer. ¿Cómo lo hacemos? Todos de manera diferente. Depende justamente, esto lo veíamos en el mapa, depende de cómo hayamos vivido, cómo nos comportamos durante esa vida, si hemos atendido nuestra salud, si hemos sido educados, en qué entorno social y económico y cultural nos hemos desarrollado. Todo esto va a influir en el envejecimiento. La edad cronológica, bueno, justamente lo regula el calendario, o sea, cumplimos años todos los años, pero ¿cómo ha vivido una persona todo ese tiempo? Y además hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo ve la sociedad a las personas mayores? ¿Cómo ve la sociedad a la vejez? ¿Cómo ve la sociedad al envejecimiento? Este es un gran paradigma, ¿no? El envejecimiento es un proceso que dura toda nuestra vida y como decíamos hace un momento, se encuentra condicionado por el entorno social, económico y cultural. No es lo mismo haber nacido en un lugar que no contamos con servicios médicos, no contamos con servicios educativos, no hemos sido vacunados oportunamente, que aquel que vivió en una ciudad que tenía acceso a todas estas cosas, acceso a educación, a diferentes tipos de educación. Bueno, los cambios sociales y culturales impactan en la salud, educación, integración y la protección social de las personas mayores. A esto estamos apuntando hoy en este encuentro, justamente los cambios sociales y culturales. Justamente esto, el tema de la tecnología, cómo influye, cómo nos acompaña, cómo nos da acceso a otras cosas que si no estaríamos limitados. La vejez es una construcción social, por lo tanto cada sociedad le asigna un lugar. Nosotros sabemos que en la antigüedad las personas mayores eran las que asesoraban, acompañaban a los gobernantes, eran gente que era consultada. Bueno, hoy esto ha dejado de ser así. Y bueno, la sociedad le asigna un lugar en su representación y le brinda o le niega espacios. Conocer las condiciones del entorno social en que los adultos mayores o las personas mayores nos desarrollamos nos va a permitir construir oportunidades, ofrecer capacitaciones, ofrecer diferentes actividades en lo que puedan ir desarrollando potencialidades, cosas que a lo mejor han dejado por algún momento de crianza o que tienen que ver con trabajo. Y bueno, en este momento se puede retomar esto. Bien. Justamente cuando hablábamos de qué lugar le asignaba la sociedad a la vejez, en general se considera como una etapa vulnerable de la vida. Es una etapa en la cual llegamos a la edad jubilatoria o al retiro, digamos, conjuntamente con esto accedemos a la jubilación y se produce una disminución de ingresos. Y a veces, justamente, los derechos y el ejercicio de la ciudadanía se ven vulnerados en esta etapa también, justamente porque consideran
se considera que la persona mayor ya no está para estas actividades. Bueno, existen una cantidad de prejuicios. Pensamos que la vejez es una etapa de pasividad, lo cual hemos comprobado sobradamente que no es así. Se considera la vejez como un enfermo, un sinónimo de enfermedad. Se descalifica intelectualmente a las personas mayores. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a empezar una carrera ahora? ¿Para qué te vas a capacitar si ya sos grande? ¿Qué van a pensar tus compañeros? Todo esto lo hemos oído más de una vez. También se piensa que las personas mayores son un objeto de cuidado, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, alcanzarle, ponelo, llevarlo. Y también sabemos que si lo limitamos en sus capacidades, lo estamos frustrando de alguna manera. Las personas mayores, sinónimo de abuelo. Esto lo escuchamos mucho en las instituciones geriátricas, las residencias, donde, bueno, porque es una persona mayor, es un abuelo. El abuelito trae al abuelo, mirá, alcanzale al abuelo, y no todos son abuelos de sus nietos, pero no son abuelos de todos nosotros. Entonces tenemos que llamarlos por su nombre, que para eso lo tienen. También se piensa que todos los adultos mayores, las personas mayores, tienen mal carácter, y esto no es así. A lo mejor, bueno, se producen algunas dificultades que, bueno, a lo mejor por el deterioro que se genera por el paso de los años no escuchamos bien y tenemos ese tipo de dificultades. También existe una creencia que no puede aprender, no puede enamorarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre tener una pareja ahora a tu edad? O incluso encarar un proyecto nuevo, de algo que a lo mejor quedó olvidado en el tiempo, o que piensan que justamente, no, yo ya soy grande para esto. Entonces queda ahí en el arcón de los abuelos. Pero por eso tenemos que desterrar estos prejuicios. El proceso de envejecimiento, decíamos que varía de una persona a la otra. De hecho, lo vemos. Incluso cuando nosotros éramos chicos o jóvenes, una persona, una señora de cierta edad ya vestía de una manera determinada, se cortaba el pelo de una manera determinada. Bueno, todo esto, gracias a Dios, fue cambiando. Y hay tantas maneras de envejecer como personas de edad. Esto es, solemos creer que el envejecimiento o la vejez le pasa a los otros, no a nosotros. ¿No es cierto? Bueno, queremos vivir muchos años, pero no queremos ser viejos. Y es interesante comenzar a pensarnos viejos, a nosotros mismos, y tener una nueva imagen de la vejez en la búsqueda de una sociedad en la que entremos todos, que podamos participar todos, una sociedad para todas las edades. Bueno, acá tenemos el nuevo paradigma de las personas mayores. Debemos ser protagonistas, sujetos de derecho, participar de los cambios de la sociedad, integrar redes sociales, hacer nuevos amigos constantemente. Nos quedamos con los amigos de cuando éramos jóvenes, de la parroquia, de cuando íbamos a la escuela o a la facultad, y nos quedamos con ese grupo, y es importante generar nuevas redes sociales, participar de centros de jubilados, de distintos lugares donde nos podamos, clubes barriales, que tienen en general una oferta interesante. La pertenencia al contexto social, tomando parte, influyendo y decidiendo, esto quiero para mi ciudad, para mi pueblo, para mi barrio. Y la construcción de un nuevo rol, donde los adultos mayores estemos integrados, estemos reinsertados en esa sociedad, marcando ese nuevo lugar. Acá tenemos el desafío que pasa directamente por los adultos mayores.
A veces pensamos que los adultos mayores ya el tiempo les pasó, ya está, ya vivieron su tiempo, ya trabajaron, ahora están retirados, es como que, bueno, ya está, ya se tienen que guardar de alguna manera. Y esto es todo lo contrario, hay que pensar y vivir el presente. No es que nuestro tiempo o el tiempo de los adultos mayores ya pasó, no, el tiempo es este, hay que vivirlo, hay que tener un proyecto personal, sea el que sea, no importa si es enorme o es chiquitito, pero sí hay que tener un proyecto, hay que acercarse a realizar nuevos aprendizajes, no importa tampoco lo que sea, podemos aprender un idioma, podemos aprender computación, podemos aprender a manejar bien nuestro celular, que a veces tiene muchísimas funciones que no sabemos usar. Hay que incorporarse a ese mundo tecnológico porque es el que nos va a abrir las puertas. Y hay que ocupar esos espacios que siempre nos fueron negados. Siempre. Bien. Ahí estamos. Todos nosotros usando las tablets, las combus, haciendo palabras cruzadas y trabajando con las manos. El aumento de la expectativa de vida se presenta como uno de los, esto que veníamos hablando, ¿no? Se presenta como un gran logro de la humanidad. Pero al mismo tiempo, la presencia cada vez mayor en las sociedades representa un reto importante para el cual es necesario generar acciones para dar respuesta a las demandas que esta situación genera. Generar acciones o crear acciones no significa atiborrar a los adultos mayores de un montón de cursos y de acciones porque sí, sino que tengan alguna dirección. Las personas mayores son sujetos activos y con mucho potencial para desarrollar diferentes actividades e incluso para compartir sus conocimientos y experiencias. Esto es muy importante y es muy positivo y es muy importante las relaciones intergeneracionales que se producen entre los adultos mayores y los jóvenes o los niños. También sabemos que es importante que puedan seguir aportando en favor de sus comunidades, relacionándose de esa forma con pares y con otras generaciones. Las personas mayores están ávidas de incorporar nuevos conocimientos y desarrollar actividades que nunca antes habían realizado. Cuando allá por el 2008-2009, con Vicky y armaban los cursos de capacitación en PC, Juan Manuel y Vicky a la cabeza, eran los cursos que primero se terminaban las vacantes y se sostenían, a lo mejor no estábamos en las mejores condiciones porque no había una máquina por alumno, sino que compartían, pero y ellos realmente participaban, se entrenaban, muchos se acercaban porque, tenían sus hijos que habían emigrado allá por el 2001 cuando tuvimos la tremenda crisis económica y necesitaban conectarse con estos hijos que estaban lejos y la mejor manera que había era hacerlo por Skype en ese momento, no había tanto WhatsApp y todas estas. Pero y estas personas les cambiaba la vida, el poder manejar la computadora y el poder estar en contacto con familia que estaba del otro lado del océano. Desde los ámbitos públicos y privados hay una interesante oferta y vemos cómo enseguida se acercan y concurren y colman las vacantes. También es verdad que le fueron perdiendo el tiempo, el miedo a la tecnología. Y también valoran los beneficios, ¿no?, que la tecnología les brinda.
Bueno, también en la última pandemia lo hemos vivido, la pandemia 2020-2021, fue una necesidad para todos, ¿no? El poder tener acceso a la tecnología, porque desde poder comprar alimentos bueno, poder tener una consulta con el médico a través del WhatsApp o de la computadora por Zoom, la verdad que, o simplemente sostener alguna de las actividades que desarrollábamos hasta antes de la pandemia, y que de esta manera nos alejaba del aislamiento, que es uno de los problemas más serios por los que atraviesan las personas mayores. Así que de la misma manera que los jóvenes, los adultos con el teletrabajo, los niños con su escolaridad, las personas mayores aprendimos a tener que usar el celular o la computadora para tener reuniones semanales por Zoom, encontrarnos con amigos, hasta incluso hemos festejado cumpleaños, ¿no? A través del Zoom y otros acontecimientos. De esta forma la tecnología pasó a ser un compañero infaltable en las casas, en cada una de nuestras casas. Bien, nosotros desde el municipio, yo trabajé allí hasta hace muy poquito, tenemos dentro del área de adultos mayores, teníamos varias actividades, una de las cuales la llamábamos Cuentos por Abuelos, en los cuales un grupo de personas se capacitaron y iban a las escuelas primarias, secundarias, incluso en algunas lugares de residencias geriátricas también, a contar cuentos. Bueno, cuando empezó la pandemia tuvimos que suspenderlo porque, bueno, no nos podíamos reunir más. Entonces lo cambiamos por videollamadas y teníamos el encuentro semanal con la coordinadora por videollamada. Y bueno, después empezaron desde las escuelas a ver cómo podíamos manejarnos con esto que los chicos necesitaban, que los docentes necesitaban. Y bueno, y allí entonces las abuelas, cada uno desde las abuelas cuentacuentos, se armaron unos pequeños videitos, cada uno dentro de sus posibilidades, que así fueron derivadas a las escuelas. No sé si tenemos tiempo como para ver un pequeño videíto. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la abuela Susi del grupo de Cuentos por Abuelos de la Municipalidad de Vicente López. Algunos de ustedes ya nos conocen. Les voy a leer un cuento de Hernán Casiari. Haber venido a contarles un cuento, el cuento de un ratoncito muy travieso al que le gustaban mucho las mariposas. El hombre había un camello que vivía en un desierto espantoso porque no quería trabajar y además él mismo era un espanto. Por eso comía tallos y espinos, holgazaneando de la forma más horrible. Aprender otra cosa es
El bichito imitó lo que veía hacer. Peleaba con los otros pavitos y seguía a la pava grande en busca de gusanitos, semillitas, desperdicios. Escarbaba la tierra. Pasaron por debajo del tobogán, al lado de las hamacas, saltaron por encima de los charcos, caminaron en puntas de pie por la vereda y saltaron bien alto para tocar las hojas de los árboles. Y así fue como nacieron los libros de cuentos, que hay que cuidarlos mucho para que el pícaro ladrón no se los lleve. Muy bien. Muchas gracias por la atención. Excelente la exposición de nuestro disertante. En el primer Congreso de Tecnología para Adultos Mayores y sus profesionales. Recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Con nuestro nombre somos Click Mayores. Y recordad que también puedes hacer cursos gratuitos con certificado en el campus virtual clickmayores.com. Te esperamos.